La cristiana cuidó al hijo pagano pese al odio. Al alba halló huellas descalzas en la tierra. El frío era un cuchillo sin mango en la frontera de Danelao. Se anclaba en los huesos, pero no tanto como el odio que la consumía. Elara, tejedora de oficio y cristiana por gracia, veía en cada copo de nieve el velo blanco que cubrió los cuerpos de los suyos. La masacre vikinga aún ardía en su alma como una pira, un fuego lento que ninguna fe lograba apagar. Y ahí estaba él, Finn, un niño, hijo de uno de ellos, un pagano. Acogerlo era una locura, una afrenta. Cada mirada en la aldea era un tajo. «Hereje», gritaba el anciano, la saliva helada volando. «Profanación», bramaba el sacerdote, con la cruz en alto como un arma. Su cabaña apestaba a juicio, a resentimiento. «¿Por qué?», susurraban las mujeres con los ojos clavados en ella. «¿Por qué cuidar a la cría de la bestia que nos arrasó?». En los ojos asustados de Finn, Elara veía el eco de su propia pérdida. Un abismo compartido, una chispa diminuta de algo. Piedad, o quizás solo el peso de su propio dolor reflejado. Su fe la impulsaba a la misericordia, pero cada suspiro del niño era un recuerdo vivo de la sangre derramada. Una batalla interna que la desgarraba. El aire denso, cargado de condena. La tensión, más afilada que cualquier hacha vikinga. Vivía bajo un microscopio de odio. Y aún así, Finn dormía bajo su techo. «Hey, antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te fazer una alerta importante. Muchos inscritos têm relatado que YouTube removeu sus inscripciones sin aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. La tensión persistió, noche tras noche, un velo gélido sobre la pequeña aldea. Elara se aferraba a la oración como un náufrago a una tabla, buscando consuelo en la fe que la obligaba a esta carga imposible. Finn, silencioso y temeroso, se acurrucaba en el rincón más cálido de la cabaña, sus pequeños ojos reflejando una tristeza que Elara reconocía con un dolor agudo. Compartían el duelo, aunque sus orígenes los separaran por un abismo de sangre. Así vivieron, bajo el peso de la desaprobación y el frío inclemente, hasta que llegó el alba fatídica. Elara despertó con la primera luz gris. El lecho de Finn estaba vacío. Un hueco frío donde debía estar el niño. Un pánico distinto, helado y repentino le apró. Hacia el antiguo dolmen, el lugar prohibido, murmurado en secretos, temido por todos. Una estructura de piedra milenaria, cargada de silencio y temor ancestral. Las huellas llevaban directamente a su base. Y ahí, cubierta por musgo y casi borrada por el tiempo, Elara vio una runa, un símbolo antiguo. No era una marca de huida, era una marca de llamada, un destino ligado no a la fe que ella conocía y por la que había luchado, sino a una profecía pagana, un misterio oscuro que rompía todo lo que Elara creía saber. Su corazón latió como un tambor salvaje contra sus costillas. La helada frontera de Danelao ahora contenía un terror nuevo, uno que desafiaba a Dios y a los hombres. Su corazón latió como un tambor salvaje contra sus costillas. La helada frontera de Danelao ahora contenía un terror nuevo, uno que desafiaba a Dios y a los hombres. Elara no pensó. La helada mordedura del pánico superó el antiguo peso del odio. No había aldeanos cerca, solo el viento cortante y un rastro de miedo, de un niño perdido. ¿Paganismo? ¿Profecía? La fe le gritaba que huyera, que dejara al niño a su oscuro destino. Pero la imagen de los pequeños ojos asustados de Finn,
el hueco frío en el lecho. Su cuerpo se movió antes que su mente. Siguió las huellas. Corrió. Cada zancada era un desafío al frío, un golpe contra la tierra. El bosque se cerró a su alrededor, los árboles desnudos como dedos esqueléticos, apuntando al cielo plomizo. Las huellas eran más difíciles de ver ahora, sobre las raíces nudosas, entre las hojas podridas, pero aún estaban allí, diminutas, inconfundibles. El dolmen se alzó pronto entre los árboles, una silueta sombría contra el amanecer gris. Piedras ciclópeas, puestas por manos olvidadas, envueltas en musgo y silencio. El aire aquí era diferente. Más frío, sí, pero con una quietud antinatural, como si el sonido mismo tuviera miedo de acercarse. Las huellas llevaban directamente a la base de la estructura, hundiéndose en la sombra B. El aliento le quemaba en los pulmones. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra. Y ahí estaba Finn. Se acurrucaba temblando, pero no estaba solo. Había una figura con él, alta, envuelta en cueros oscuros, con la capucha cubriendo el rostro. Elara sintió una punzada de terror. ¿Otro vikingo? ¿Había venido a buscar al niño? ¿La runa era una señal para ellos? La figura se movió lentamente, se inclinó sobre Finn, y entonces levantó la cabeza. El sol naciente, tenue y gélido, se filtró bajo la losa, iluminando el rostro en la sombra. Elara sintió que el mundo se desmoronaba. No era un extraño. Los rasgos eran afilados por el frío y el tiempo, los ojos llenos de una dureza desconocida. Pero no era imposible. Vio la cicatriz sobre la ceja izquierda, la forma del mentón. Una forma que había llorado, que había creído muerta hacía años. Una cara que había besado. Thorfinn susurró el nombre como hielo en su garganta. Su hermano mayor, que se había quedado atrás para defender la aldea, que había sido masacrado en la iglesia con los demás. Pero ahí estaba él, vivo, de pie, junto al niño pagano. Thorfinn sonrió, pero no era una sonrisa de reencuentro. Era una mueca afilada, vacía de calor. Llevaba un amuleto extraño alrededor del cuello, tallado en hueso oscuro, no una cruz. Sus manos, cuando se extendieron hacia Finn, estaban cubiertas por guanteletes de cuero, con runas grabadas. «Hermana», dijo Thorfinn, su voz ronca, transformada, extraña. «Has traído al niño». Elara retrocedió, tropezando con una raíz. El miedo se convirtió en horror, en una traición que le desgarraba el alma. ¿Thorfinn? ¿Vivo? ¿Y con ellos? ¿Los que los habían destruido? La runa, el niño, el dolmen, una profecía pagana ajena. Era una que envolvía a su propia sangre, y su acto de piedad, su lucha contra el odio, no había salvado a Finn del paganismo. Lo había entregado directamente a las manos de un fantasma, a la boca de una oscuridad que llevaba el rostro de su propio hermano. Los ojos de Thorfinn brillaban con una luz fría, antigua, que Elara nunca había visto. La fe y el odio de Elara se estrellaron contra la realidad de su hermano renacido, de su propio papel en un ritual que apenas entendía, pero que sabía con un pavor que le helaba la sangre que acababa de empezar. El mundo de Elara se hizo pedazos. Retrocedió de nuevo, la tierra fría bajo sus talones desnudos. El aire ya helado se convirtió en cuchillas en sus pulmones. No era posible. Thorfinn, el hermano que veló por ella, el guerrero que murió por ellos, masacrado en la iglesia, su nombre una herida abierta en la memoria del clan. ¿Cómo? Y así, junto a la cría del enemigo. La sonrisa afilada de Thorfinn no cambió. Sus ojos, antes llenos de la luz familiar,
ahora portaban una oscuridad ancestral, la de las profundidades de la tierra y la noche sin estrellas. Su voz, un murmullo ronco bajo la piedra, anclaba la pesadilla a la realidad. «Creíste que la fe te salvó, hermana», dijo Thorfinn, y en sus palabras no había piedad, solo la fría comprensión de un pacto antiguo. Pero fue la sangre derramada, y la llamada, la runa que viste, no fue un escape para el niño. Fue la última cadena. La llave, él, el niño pagano, es el ancla. Los ojos de Thorfinn se fijaron en Finn, que seguía acurrucado, temblando, sin entender. «¿Ancla?», susurró el ara, la voz quebrada. «Sí, a esto». Thorfinn extendió una mano hacia las piedras ciclópeas, la otra señalando el amuleto oscuro en su cuello. «Mi vida fue tomada por el acero cristiano que tanto amabas. Caí. Ellos, los antiguos que duermen bajo la tierra, me devolvieron algo, un soplo, un propósito. Pero me ataron a esta piedra, a esta tierra, y a la sangre que aún fluye en su linaje, el de los Jarls, el de la matanza». El ara sintió que el aliento le fallaba. La sangre del Jarl. Finn era la cría del líder que había destruido su vida, que había matado a su hermano. Su acto de piedad no había sido un rescate, había sido una ofrenda. Había traído la última pieza del rompecabezas oscuro. Él es la corriente, la energía, continuó Thorfinn, su voz resonando con el eco de la piedra, cada palabra un golpe. Mientras él esté aquí, ligado a la piedra por la runa y por tu acto de piedad, hermana, yo existo, un puente, un siervo, atado a la voluntad de aquellos que me rescataron del vacío. El ara retrocedió, tropezando de nuevo. Su misericordia, su fe, la habían engañado, usado, retorcido. Había entregado al niño y a su propio hermano esclavitud pagana, a un destino sellado en piedra y sangre ancestral. El peso de su error la aplastó, más pesado que el juicio de la aldea. Había luchado contra el odio, buscando la luz, y sin saberlo, había abierto una puerta a la oscuridad. Thorfinn se giró por completo hacia ella. El amuleto oscuro en su cuello brilló con una luz tenue y enferma. Sus ojos, vacíos de alma familiar, contenían la fría expectación de un depredador antiguo. «Ahora, hermana». La voz de Thorfinn se hizo aún más profunda, resonando con el eco de la piedra. La runa ha sellado el círculo. El ritual ha comenzado. La ancla está aquí. Y tú tienes un papel que no puedes rechazar. Un papel forjado en tu sangre y en tu compasión. Tu verdadera prueba empieza ahora. Tu verdadera prueba empieza ahora. La voz de Thorfinn, un eco hueco bajo la piedra, se clavó en el ara. ¿Prueba? ¿Qué prueba podía ser peor que el peso de su error? ¿La cara de su hermano transformada por la oscuridad? ¿Prueba?, repitió, el sonido un lamento. ¿Qué has hecho, Thorfinn? ¿Qué es esto? La sonrisa afilada de su hermano se extendió, revelando una crueldad que heló la sangre del ara hasta la médula. Ya no era el protector, el familiar, era algo viejo, hambriento, revestido en la piel que una vez amó. «He hecho lo que la fe cristiana no hizo, hermana», siseó Thorfinn, acercándose un paso, la sombra de la losa cayendo sobre su rostro. «Me negué a pudrirme en la tierra fría, un mártir olvidado por un Dios sordo a nuestras súplicas. Ellos, los antiguos, me escucharon, me ofrecieron la fuerza para la venganza que tu piedad nunca te permitiría buscar». Venganza. La palabra resonó bajo la piedra, más fría que el aire exterior,
Pero no era la venganza contra los vikingos lo que Thorfinn hablaba. Sus ojos, fijos en Elara, ardían con un odio que iba más allá de la sangre derramada. «No soy un siervo, Elara», continuó Thorfinn, y su voz se hinchó con un poder apenas contenido. «Soy un instrumento. ¿A quién de quieres? No es solo un ancla, es el catalizador, la sangre del conquistador ligada a la tierra que conquistó, purificada por la muerte de su padre, un sacrificio vivo. Y tú, hermana, tu compasión, tu acto de piedad nacido de la fe que nos abandonó, ha sido la llave». Elara no podía respirar. Su misericordia había sido la llave. Había entregado a Finn, el hijo de su enemigo, y con ello había activado algo terrible, algo ligado a su propio hermano, que no buscaba piedad, sino destrucción. «No fue una señal», dijo Thorfinn, levantando una mano enguantada hacia el símbolo en la piedra. «Fue un sello, un pacto. El ritual ha atado al niño a la piedra, y a mí me ha dado la forma para caminar de nuevo. Pero necesitaba un conductor, una conexión con lo que fue, algo puro, contaminado por la fe que aborrezco. Tú, Elara, tú que lloraste a los caídos bajo la cruz, has traído la ofrenda final». Se inclinó hacia Finn, que temblaba aún más. El amuleto oscuro en su cuello pulsó con una luz enfermiza. Thorfinn colocó su mano en la cabeza del niño y una runa idéntica a la de la piedra brilló brevemente en la frente pálida de Finn. «La corriente fluye ahora, hermana», dijo Thorfinn, volviendo a mirar a Elara, la sonrisa llena de triunfo oscuro. «La sangre del Jarl y la compasión de la cristiana, juntas. La barrera se rompe, los antiguos se agitan, y yo soy su puño, forjado en la muerte, liberado por tu propia mano equivocada. Tu acto de salvación ha desatado el infierno sobre esta tierra, y tú eres parte de él ahora, atada por la sangre, por la elección que tomaste en la nieve». Elara cayó de rodillas en el barro helado. No había esperanza, no había redención. Su lucha, su fe, su piedad, todo había sido un engranaje en un mecanismo oscuro. Había salvado a Finn, sí, pero no de la muerte. Lo había salvado para ser el corazón de un ritual que resucitaba a su hermano como un arma contra todo lo que ella creía. Un arma cuyo poder ella misma había desatado. La helada frontera de Danelo no solo contenía terror, ahora contenía una blasfemia nacida de su propia bondad, un monstruo con la cara de su hermano, el amuleto en el cuello de Thorfinn, la runa en la frente de Finn, los ojos antiguos de Thorfinn. Todo se fusionó en una visión de horror absoluto. Estaba atrapada entre la piedra antigua, el niño atado y el espectro de su propio hermano, que era ahora el enemigo más temible. Y el ritual, recién comenzado, exigía su precio. Algo que exigía su precio. Elara sintió que no solo el aire la abandonaba, sino algo más, una corriente gélida que nacía en su pecho y se extendía como raíces de escarcha hacia Finn y hacia la piedra. No era solo miedo, era un drenaje, una conexión tangible que tiraba de ella. Su propia energía, su esencia misma, pareció vibrar en sintonía con la runa pulsante en la frente del niño y el amuleto oscuro en el cuello de Thorfinn. Thorfinn observó su colapso con esos ojos vacíos, la mueca inalterada. «Sí, hermana, el precio. Pensaste que al salvar al cachorro del Jarl, honrabas a tu Dios de la piedad. ¡Qué ceguera! Cada gramo de esa misericordia cristiana que volcaste en él, cada acto de cuidado bajo el techo que el enemigo arrasó, no purificó al pagano,
corrompió tu pureza, te tejió a él, te tejió a esto. Extendió una mano hacia la gran losa. La piedra parecía vibrar bajo el toque, un zumbido bajo y terrible, que el ara sintió en sus propios huesos. Tu acto de fe retorcida, tu compasión desubicada, creó un vínculo, un puente irrompible. Eres la otra ancla, el ara, tan ligada a esta piedra y a este niño como yo mismo. El ritual se alimenta de la sangre del conquistador, sí, pero necesita el alma que se opuso a él para sellar el pacto. Necesitaba la bondad que luchó contra el odio para forjar la cadena más fuerte. El ara intentó levantarse, la tierra pegajosa tirando de sus ropas. Una oleada de debilidad la hizo tambalear. La conexión, el drenaje, era real, dolía, no con el dolor agudo de una herida, sino con un vacío creciente. No, no es posible, jadeó. Oh, es muy posible. La voz de Thorfinn goteaba crueldad. Cada vez que respiras cerca de él, cada latido de tu corazón cristiano, refuerza el lazo. Alimentas el despertar. Los antiguos se ríen, hermana. Se ríen de cómo la fe que tanto te enorgullecía te ha llevado a la perdición. Te ha convertido en el conducto perfecto, un faro de lo que detestan, atado para siempre a lo que necesitan. Los ojos de Thorfinn brillaron con una luz malsana, mientras se inclinaba más. Y ahora no puedes irte, no puedes abandonarlo. Si el vínculo se rompe, si tú y el niño perecen sin la voluntad de los antiguos, la energía se desata de forma caótica. Destruiría todo a kilómetros, a ti, al niño, a lo que queda de tu patética aldea. Estás atada, Elara. Tu bondad te ha convertido en un engranaje vital de la máquina que detestas. Y la prueba es ver si puedes soportar ser la carcelera del niño que salvaste, la cuidadora del monstruo que fue tu hermano, mientras la oscuridad que desataste se arrastra sobre esta tierra. Elara se quedó arrodillada, el frío y el terror, dos caras de la misma agonía. No era una prueba de fe o de fuerza, era una sentencia. Su propia alma ligada a la profanación, su vida dependiente del bienestar del niño pagano y del espectro que se burlaba de ella con la cara de Thorfinn. El ritual había empezado, sí, y ella era su víctima involuntaria, su esclava, su ofrenda más amarga. La tierra helada no la soltaría, tampoco el vínculo forjado por su propia mano. El amanecer gris se filtraba bajo la losa, un testigo mudo de la pesadilla que acababa de forjar su destino. Exigía su precio. Y Lara sintió que el frío no solo la mordía por fuera, sino que nacía dentro, en el hueco donde antes latía la esperanza. Una corriente gélida, invisible pero real, la arrastró. Vio la runa en la frente pálida de Finn, apenas visible pero vibrante, y sintió su propia energía responder a ese pulso oscuro. Thorfinn la observó, la sonrisa afilada e inalterada. El precio, hermana. Cada rezo que susurraste por su alma pagana, cada manta que le diste bajo tu techo cristiano, no lo salvó, lo purificó, pero no para tu Dios. Se inclinó, su sombra cayendo sobre Finn como un sudario. Lo preparó, tu pureza, tu fe inquebrantable, la que tanto odiaron los que cayeron por ella, se convirtió en un veneno dulce para él. Rompió sus barreras paganas, lo volvió receptivo. El ara jadeó, el aire helado quemándole los pulmones. Receptivo. ¿Para qué? El niño no es solo el ancla, dijo Thorfinn, y su voz resonó, llena de un saber antiguo y perverso. Es el receptáculo, el cáliz. La sangre del Har le dio el derecho sobre esta tierra. La matanza le dio la pureza de un linaje roto. Y tú, tu compasión, tu toque, lo convirtió en el vaso perfecto.
un vaso cristiano para un poder pagano. Lo has purgado de su propia identidad para que ellos, puedan entrar. La verdad golpeó a Elara con la fuerza de un ariete. Su acto de piedad, su lucha por salvar el alma de Finn, no solo lo había ligado a la piedra, lo había desmantelado desde dentro. Había tomado al hijo del hombre que destruyó su vida y con la herramienta de su propia fe lo había vuelto vulnerable, un cascarón esperando ser llenado por la oscuridad que residía bajo el dolmen. Cada gota de su compasión había sido un golpe de cincel en el alma del niño. No, susurró la palabra una astilla de hielo. No es posible. Lo estaba salvando. Lo estoy cuidando. Lo estabas preparando, corrigió Thorfinn, acercándose un paso más. El amuleto en su cuello brilló con una luz enfermiza que reflejó en sus ojos, ahora completamente vacíos de familiaridad. La fe que te dio fuerza para enfrentar el odio te ha traicionado. Te ha convertido en la principal artesana de la profanación. Forjaste la cerradura con tu compasión, y ahora te has convertido en la llave que abre la puerta. Extendió una mano hacia Elara, no para tocarla, sino señalando su propio pecho, donde la corriente gélida tiraba de ella. La conexión se fortalece con cada momento. Tú nutres al receptáculo con tu propia vitalidad. Lo llenas de esa luz que detestan, solo para que ellos puedan consumirla y tomar su lugar. Eres la carnada, la ofrenda, la traidora a tu propia esencia, usada por fuerzas que no entiendes para destruir lo que crees. Elara sintió que la tierra se abría bajo ella. No era solo una prisionera, no era solo una esclava atada por su bondad. Era un instrumento activo de destrucción, un canal que usaba la fuerza de su fe y su amor para preparar a un niño inocente, el hijo de su enemigo, para ser poseído por horrores ancestrales. La prueba de Thorfinn no era soportar el vínculo, era soportar la verdad de lo que ella misma había hecho. Thorfinn sonrió de nuevo, esa mueca sin alma. El ritual apenas comienza, hermana. El vaso se prepara, el puño espera. Y tú eres el puente. La sangre del Jarl templada por la compasión cristiana, una mezcla exquisita para los antiguos. Tu papel, verdadero propósito aquí, es asegurar que el receptáculo esté listo, y no puedes fallar. Si la preparación no es perfecta, si el niño se resiste demasiado, el puente colapsa, y la oscuridad se desatará sin forma, sin control, caos que arrasará todo lo que amas. Las palabras la encadenaron más fuerte que cualquier hierro. Elara miró a Finn, su pequeño cuerpo temblando bajo el peso de un destino que ella misma había forjado con sus manos. Su bondad había sido la sentencia de muerte para el alma del niño. Y ahora su única forma de quizás evitar un cataclismo peor era seguir preparándolo, seguir vertiendo su propia vida, su propia fe en el vaso oscuro. La helada frontera de Daneló no contenía solo terror y blasfemia. Contenía una elección imposible. Una elección que la obligaba a participar en la aniquilación de un alma, para evitar la aniquilación de muchas. La negrura en los ojos de Thorfinn lo decía todo. No había escape. Solo el servicio a la pesadilla que ella había conjurado, y el amanecer gris se burlaba de su desesperación. El frío ya no era solo el aire, era una mano que apretaba su garganta, helando la desesperación en sus huesos. Una corriente gélida nacía en su pecho, no solo tirando, sino vaciándola, un eco respondiendo al pulso oscuro de la runa en la frente de Finn. Thorfinn la observó, la sonrisa afilada, inalterada. ¿Pensaste que al salvar al cachorro del Jarl, honrabas
Cada gramo de esa misericordia cristiana que volcaste en él, cada acto de cuidado bajo el techo que el enemigo arrasó, no purificó al pagano, corrompió tu pureza, te tejió a él, te tejió a esto. Extendió una mano hacia la gran losa del dolmen. La piedra pareció vibrar bajo el toque, un zumbido bajo y terrible que el ara sintió en sus propios huesos. Tu acto de fe retorcida, tu compasión desubicada, creó un vínculo, un puente irrompible. Eres la otra ancla, el ara, tan ligada a esta piedra y a este niño como yo mismo. El ritual se alimenta de la sangre del conquistador, sí, pero necesita el alma que se opuso a él para sellar el pacto. Necesitaba la bondad que luchó contra el odio para forjar la cadena más fuerte. El ara intentó levantarse, la tierra pegajosa tirando de sus ropas. Una oleada de debilidad la hizo tambalear. La conexión, el drenaje, era real. Dolía, no con el dolor agudo de una herida, sino con un vacío creciente. No, no es posible, jadeó. Oh, es muy posible. La voz de Thorfinn goteaba crueldad. Cada vez que respiras cerca de él, cada latido de tu corazón cristiano refuerza el lazo, alimentas el despertar. Los antiguos se ríen, hermana. Se ríen de cómo la fe que tanto te enorgullecía te ha llevado a la perdición. Te ha convertido en el conducto perfecto, un faro de lo que detestan, atado para siempre a lo que necesitan. Los ojos de Thorfinn brillaron con una luz malsana mientras se inclinaba más. Y ahora no puedes irte, no puedes abandonarlo. Si tú o el niño perecen sin la voluntad de los antiguos, la energía se desata de forma caótica. Destruiría todo a kilómetros, a ti, al niño, a lo que queda de tu patética aldea. Estás atada, Elara. Tu bondad te ha convertido en un engranaje vital de la máquina que detestas. ¿Y la prueba? La prueba es ver si puedes soportar ser la carcelera del niño que salvaste, la cuidadora del monstruo que fue tu hermano, mientras la oscuridad que desataste se arrastra sobre esta tierra. Elara se quedó arrodillada. El frío y el terror, dos caras de la misma agonía. No era una prueba de fe o de fuerza. Era una sentencia. Su propia alma ligada a la profanación. Su vida dependiente del bienestar del niño pagano y del espectro que se burlaba de ella con la cara de Thorfinn. El ritual había empezado, sí, y ella era su víctima involuntaria, su esclava, su ofrenda más amarga. La tierra helada no la soltaría. Tampoco el vínculo forjado por su propia mano. El amanecer gris se filtraba bajo la losa, un testigo mudo de la pesadilla que acababa de forjar su destino. Elara sintió que el frío no solo la mordía por fuera, sino que nacía dentro, en el hueco donde antes latía la esperanza. Una corriente gélida, invisible pero real, la arrastró hacia el niño acurrucado, hacia la piedra milenaria. No era solo el peso de su error, era un hilo, tejido con su propia carne y espíritu, un lazo que tiraba sin piedad. Vio la runa en la frente pálida de Finn, apenas visible pero vibrante, y sintió su propia energía responder a ese pulso oscuro. Thorfinn la observó, la sonrisa afilada e inalterada. El precio, hermana, cada rezo que susurraste por su alma pagana, cada manta que le diste bajo tu techo cristiano, no lo salvó, lo purificó, pero no para tu Dios. Se inclinó, su sombra cayendo sobre Finn como un sudario. Lo preparó, tu pureza, tu fe inquebrantable, la que tanto odiaron los que sé. Rompió sus barreras paganas, lo volvió receptivo. Elara jadeó, el aire helado quemándole los pulmones. Receptivo. ¿Para qué? El niño no es solo el ancla, dijo Thorfinn, y su voz resonó, llena de un saber antiguo y perverso. Es el receptáculo, el cáliz,
La sangre del Jarl le dio el derecho sobre esta tierra. La matanza le dio la pureza de un linaje roto. Y tú, tu compasión, tu toque, lo convirtió en el vaso perfecto, un vaso cristiano para un poder pagano. Lo has purgado de su propia identidad para que ellos, puedan entrar. La verdad golpeó a Elara con la fuerza de un ariete. Su acto de piedad, su lucha por salvar el alma de Finn, no solo lo había ligado a la piedra, lo había desmantelado desde dentro. Había tomado al Hijo del Hombre que destruyó su vida, y con la herramienta de su propia fe, lo había vuelto vulnerable. Un cascarón esperando ser llenado por la oscuridad que residía bajo el dolmen. Cada gota de su compasión había sido un golpe de cincel en el alma del niño. No, susurró. La palabra una astilla de hielo. No es posible. Lo estaba salvando. Lo estoy cuidando. Lo estabas preparando, corrigió Thorfinn, acercándose un paso más. El amuleto en su cuello brilló con una luz enfermiza que reflejó en sus ojos, ahora completamente vacíos de familiaridad. La fe que te dio fuerza para enfrentar el odio te ha traicionado. Te ha convertido en la principal artesana de la profanación. Forjaste la cerradura con tu compasión, y ahora te has convertido en la llave que abre la puerta. Extendió una mano hacia Elara, no para tocarla, sino señalando su propio pecho, donde la corriente gélida tiraba de ella. La conexión se fortalece con cada momento. Tú nutres al receptáculo con tu propia vitalidad. Lo llenas de esa luz que detestan, solo para que ellos puedan consumirla y tomar su lugar. Eres la carnada, la ofrenda, la traidora a tu propia esencia, usada por fuerzas que no entiendes para destruir lo que crees. Elara sintió que la tierra se abría bajo ella. No era solo una prisionera, no era solo una esclava atada por su bondad. Era un instrumento activo de destrucción, un canal que usaba la fuerza de su fe y su amor para preparar a un niño inocente, el hijo de su enemigo, para ser poseído por horrores ancestrales. La prueba de Thorfinn no era soportar el vínculo, era soportar la verdad de lo que ella misma había hecho. Thorfinn sonrió de nuevo, esa mueca sin alma. El ritual apenas comienza, hermana. El vaso se prepara, el puño espera, y tú eres el puente. La sangre del Jarl, templada por la compasión cristiana, una mezcla exquisita para los antiguos. Tu papel, tu verdadero propósito aquí, es asegurar que el receptáculo esté listo, y no puedes fallar. Si la preparación no es perfecta, si el niño se resiste demasiado, el puente colapsa, y la oscuridad se desatará sin forma, sin control. Un caos que arrasará todo lo que amas. Las palabras la encadenaron más fuerte que cualquier hierro. Elara miró a Finn, su pequeño cuerpo temblando bajo el peso de un destino que ella misma había forjado con sus manos. Su bondad había sido la sentencia de muerte para el alma del niño. Y ahora, su única forma de quizás evitar un cataclismo peor era seguir preparándolo, seguir vertiendo su propia vida, su propia fe, en el vaso oscuro. La helada frontera de Daneló no contenía solo terror y blasfemia. Contenía una elección imposible, una elección que la obligaba a participar en la aniquilación de un alma, para evitar la aniquilación de muchas. La negrura en los ojos de Thorfinn lo decía todo. No había escape, solo el servicio a la pesadilla que ella había conjurado. Y el amanecer gris se burlaba de su desesperación. Thorfinn se inclinó hacia el niño, su figura bajo la piedra como una sombra tallada en la oscuridad. El receptáculo es delicado, frágil. La sangre del Jarl le dio la base, pero la pureza que tú destilaste en él, lo abrió.
lo hizo permeable. Su mano, cubierta por el guantelete rúnico, acarició la frente de Finn, justo donde la runa punzaba. Pero la conexión es nueva, temblorosa, necesita ser fortalecida, asentada, y esa es tu tarea, hermana, tu última ofrenda. El Ara quiso gritar, retroceder, vomitar la verdad insoportable, pero el drenaje de su energía la mantenía anclada, débil, fortalecida como la voz apenas un susurro roto. La sonrisa de Thorfinn se amplió, una visión de maldad ancestral. Con cercanía, con cuidado, con amor, si puedes llamarlo así. Todo aquello con lo que nutriste al niño por tu compasión, ahora debe ser redoblado. Cada gesto de ternura, cada momento de seguridad que le brindes, no lo salva. Lo liga más fuerte a esta piedra, lo llena de tu propia vitalidad, para que ellos puedan tomar el control. Eres el granero, la fuente, la madre nutricia de la abominación. Un horror helado, más profundo que el miedo a la muerte, se apoderó de el Ara. No solo había forjado el destino de Finn y el resurgir de Thorfinn, estaba condenada a participar activamente en el proceso, poner lo mejor de sí misma, su capacidad de amar, de cuidar, la fe que la había sostenido, para alimentar la oscuridad. Y hay más, la voz de Thorfinn se hizo una confidencia cruel, resonando bajo la losa. Se inclinó aún más hacia Finn, y esta vez el Ara vio algo sutil en el niño. Un espasmo, una sombra cruzando sus ojos asustados, como si algo se moviera detrás de la superficie. La sangre del Jarl es poderosa, sí, heredera de conquistas y pactos antiguos, pero la matanza, el fin violento del Jarl aquí, en esta tierra que profanó con sangre ajena, su alma no halló paz, se aferró, se fragmentó, y la parte más cruel, la más sedienta de poder, buscó refugio, buscó un recipiente. Y la runa no llamó a los antiguos a ciegas. La runa fue el eco del alma herida del Jarl, buscando su linaje, buscando a su hijo, el hijo purificado por la muerte del padre, un lienzo en blanco esperando la pintura oscura. El Ara sintió que se asfixiaba. No era solo el alma de cualquier Jarl, era el alma del su Jarl, del hombre que había liderado la masacre, que había matado a Thorfinn, que había destruido su vida. Y esa alma vil, ahora estaba adherida a su propio hijo, esperando, preparándose. Dentro de Finn. El receptáculo no está vacío, hermana, susurró Thorfinn, la sonrisa convertida en una mueca de triunfo gélido. Tiene un huésped impaciente, esperando a ser completo. Y tu compasión, tu maldita compasión, lo está haciendo posible. Estás criando al hijo del Jarl y estás preparando la resurrección de su alma dentro de él. Estás alimentando al lobo con tu propia mano, y no puedes parar. No si quieres evitar el caos. Tu prueba es aceptar esta verdad. Aceptar que salvaste al niño solo para convertirlo en la jaula perfecta para el alma del hombre que destruyó tu mundo. Y debes mantener la jaula fuerte, pase lo que pase. La helada frontera de Danelaw se desvaneció. Solo existía el espacio bajo el dolmen, el niño temblando, con la runa pulsando, el espectro con la cara de Thorfinn riendo de su propia traición y de la de ella, y el Ara arrodillada en el barro, sintiendo el peso inmenso de la verdad. No había salvado al niño, había atrapado al alma de su enemigo dentro de la carne de su hijo. Y ahora debía nutrir a ambos con lo que le quedaba de alma y vida. La pesadilla no era el despertar de los antiguos.
La pesadilla era el alma del Jarl, naciendo de nuevo en los ojos asustados de Finn. Un nacimiento orquestado por su propia mano, sellado por su propia fe mal entendida. Y el amanecer gris solo traería más frío y más horror. Thorfinn se inclinó hacia el niño, su figura bajo la piedra como una sombra tallada en la oscuridad. El receptáculo es delicado, frágil. La sangre del Jarl le dio la base, pero la pureza que tú destilaste en él, lo abrió, lo hizo permeable. Su mano, cubierta por el guantelete rúnico, acarició la frente de Finn, justo donde la runa pulsaba. Pero la conexión es nueva, temblorosa. Necesita ser fortalecida, asentada. Y esa es tu tarea, hermana, tu última ofrenda. El Ara quiso gritar, retroceder, vomitar la verdad insoportable, pero el drenaje de su energía la mantenía anclada, débil. Fortalecida como, la voz apenas un susurro roto. La sonrisa de Thorfinn se amplió, una visión de maldad ancestral, con cercanía, con cuidado, con amor, si puedes llamarlo así. Todo aquello con lo que nutriste al niño por tu compasión, ahora debe ser redoblado. Cada gesto de ternura, cada momento de seguridad que le brindes, no lo salva. Lo liga más fuerte a esta piedra, lo llena de tu propia vitalidad para que ellos puedan tomar el control. Eres el granero, la fuente, la madre nutricia de la abominación. Un horror helado, más profundo que el miedo a la muerte, se apoderó de el Ara. No solo había forjado el destino de Finn y el resurgir de Thorfinn, estaba condenada a participar activamente en el proceso, a usar lo mejor de sí misma, su capacidad de amar, de cuidar, la fe que la había sostenido para alimentar la oscuridad. Y hay más. La voz de Thorfinn se hizo una confidencia cruel, resonando bajo la losa. Se inclinó aún más hacia Finn, y esta vez el Ara vio algo sutil en el niño. Un espasmo, una sombra cruzando sus ojos asustados, como si algo se moviera detrás de la superficie. La sangre del Jarl es poderosa, heredera de conquistas y pactos antiguos. Pero la matanza, el fin violento del Jarl, aquí, en esta tierra que profanó con sangre ajena, su alma no halló paz. Se aferró, se fragmentó, y la parte más cruel, la más sedienta de poder, buscó refugio, buscó un recipiente. Y la runa no llamó a los antiguos a ciegas. La runa fue el eco del alma herida del Jarl, buscando su linaje, buscando a su hijo. El hijo purificado por la muerte del padre, un lienzo en blanco esperando la pintura oscura. El Ara sintió que se asfixiaba. No era solo el alma de cualquier Jarl, era el alma del su Jarl, del hombre que había liderado la masacre, que había matado a Thorfinn, que había destruido su vida. Y esa alma vil, ahora estaba adherida a su propio hijo, esperando, preparándose, dentro de Finn. El receptáculo no está vacío, hermana. Susurró Thorfinn, la sonrisa convertida en una mueca de triunfo gélido. Tiene un huésped impaciente, esperando a ser completo. Y tu compasión, tu maldita compasión, lo está haciendo posible. Estás criando al hijo del Jarl, y estás preparando la resurrección de su alma dentro de él. Estás alimentando al lobo con tu propia mano. Y no puedes parar. No si quieres evitar el caos. Tu prueba es aceptar esta verdad. Aceptar que salvaste al niño solo para convertirlo en la jaula perfecta para el alma del hombre que destruyó tu mundo. Y debes mantener la jaula fuerte, pase lo que pase. La helada frontera de Dánelo se desvaneció. Solo existía el espacio bajo el dolmen. El niño temblando, con la runa pulsando.
el espectro con la cara de Thorfinn, riendo de su propia traición y de la de ella. Y Elara, arrodillada en el barro, sintiendo el peso inmenso de la verdad. No había salvado al niño. Había atrapado al alma de su enemigo dentro de la carne de su hijo, y ahora debía nutrir a ambos con lo que le quedaba de alma y vida. La pesadilla no era el despertar de los antiguos. La pesadilla era el alma del Jarl, naciendo de nuevo en los ojos asustados de Finn. Un nacimiento orquestado por su propia mano, sellado por su propia fe malentendida. Y el amanecer gris solo traería más frío y más horror. Thorfinn se inclinó hacia el niño, su figura bajo la piedra como una sombra tallada en la oscuridad. El receptáculo es delicado, frágil. La sangre del Jarl le dio la base, pero la pureza que tú destilaste en él lo abrió, lo hizo permeable. Su mano, cubierta por el guantelete rúnico, acarició la frente de Finn, justo donde la runa pulsaba. Pero la conexión es nueva, temblorosa, necesita ser fortalecida, asentada, y esa es tu tarea, hermana, tu última ofrenda. Elara quiso gritar, retroceder, vomitar la verdad insoportable, pero el drenaje de su energía la mantenía anclada, débil, fortalecida como la voz apenas un susurro roto. Se amplió una visión alpita, con cercanía, con cuidado, con amor, si puedes llamarlo así. Todo aquello con lo que nutriste al niño por tu compasión, ahora debe ser redoblado. Cada gesto de ternura, cada momento de seguridad que le brindes, no lo salva, lo liga más fuerte a esta piedra, lo llena de tu propia vitalidad para que ellos puedan tomar el control. Eres el granero, la fuente, la madre nutricia de la abominación. Un horror helado, más profundo que el miedo a la muerte, se apoderó de Elara. No solo había forjado el destino de Finn y el resurgir de Thorfinn, estaba condenada a participar activamente en el proceso, a usar lo mejor de sí misma, su capacidad de amar, de cuidar, la fe que la había sostenido, para alimentar la oscuridad. Y hay más, la voz de Thorfinn se hizo una confidencia cruel, resonando bajo la losa. Se inclinó aún más hacia Finn, y esta vez Elara vio algo sutil en el niño, un espasmo, una sombra cruzando sus ojos asustados, como si algo se moviera detrás de la superficie. La sangre del Jarl es poderosa, sí, heredera de conquistas y pactos antiguos. Pero la matanza, el fin violento del Jarl, aquí, en esta tierra que profanó con sangre ajena, su alma no halló paz, se aferró, se fragmentó, y la parte más cruel, la más sedienta de poder, buscó refugio, buscó un recipiente. Y la runa no llamó a los antiguos a ciegas. La runa fue el eco del alma herida del Jarl, buscando su linaje, buscando a su hijo. El hijo, purificado por la muerte del padre. Un lienzo en blanco esperando la pintura oscura. Elara sintió que se asfixiaba. No era solo el alma de cualquier Jarl, era el alma del su Jarl, del hombre que había liderado la masacre, que había matado a Thorfinn, que había destruido su vida. Y esa alma vil, ahora estaba adherida a su propio hijo, esperando, preparándose. El receptáculo no está vacío, hermana, susurró Thorfinn, la sonrisa convertida en una mueca de triunfo gélido. Tiene un huésped impaciente, esperando a ser completo. Y tu compasión, tu maldita compasión, lo está haciendo posible. Estás criando al hijo del Jarl, y estás preparando la resurrección de su alma dentro de él. Estás alimentando al lobo con tu propia mano, y no puedes parar.
no si quieres evitar el caos. Tu prueba es aceptar esta verdad. Aceptar que salvaste al niño solo para convertirlo en la jaula perfecta, para el alma del hombre que destruyó tu mundo. Y debes mantener la jaula fuerte. Pase lo que pase. La helada frontera de Danelo se desvaneció. Solo existía el espacio bajo el dolmen. El niño temblando con la runa pulsando. El espectro con la cara de Thorfinn, riendo de su propia traición y de la de ella. Y Elara, arrodillada en el barro, sintiendo el peso inmenso de la verdad. No había salvado al niño. Había atrapado al alma de su enemigo dentro de la carne de su hijo, y ahora debía nutrir a ambos con lo que le quedaba de alma y vida. La pesadilla no era el despertar de los antiguos. La pesadilla era el alma del Jarl, naciendo de nuevo en los ojos asustados de Finn. Un nacimiento orquestado por su propia mano, sellado por su propia fe malentendida. Y el amanecer gris solo traería más frío y más horror. Pero entonces, en medio del triunfo helado de Thorfinn, algo cambió. Una chispa, fugaz. En el fondo de esos ojos vacíos, un destello de la vieja luz familiar. La sonrisa se contrajo, un espasmo casi imperceptible que quebró la máscara de maldad. Thorfinn jadeó, no con el aire, sino con un sonido áspero, como si algo en su interior luchara por respirar. Su mano sobre la frente de Finn se retiró bruscamente, no por elección, sino como si recibiera un golpe. Era ronca, sí, pero carecía del eco hueco de la piedra, llena de una agonía familiar, desesperada. La compasión, tu fe, no es solo el combustible, también es el veneno. Se tambaleó hacia atrás, tropezando contra una de las piedras verticales del dolmen. El guantelete rúnico rozó la superficie. La runa grabada en la piedra, esa que Elara había visto por primera vez, brilló con una luz azul gélida, y al hacerlo, otra marca, una idéntica, apareció. No en el amuleto de Thorfinn, no en Finn, sino en la muñeca de Elara, grabada a fuego en su propia piel, a través de las mangas empapadas y rasgadas de su túnica. Dolía, un dolor agudo y helado que la hizo gemir. Thorfinn se desplomó, no cayendo por completo, sino quedando suspendido, inerte, pegado a la piedra donde la runa brillaba, como una tela de araña invisible lo sujetara. Sus ojos se vaciaron de nuevo, pero ahora no con la oscuridad ancestral, sino con un vacío sin vida, como si el soplo que lo animaba se hubo. Gritó Elara, ignorando el dolor en su muñeca. La conexión gélida se hizo más intensa, latiendo con el pulso de la nueva runa en su piel, respondiendo a la de la piedra y a la de la frente de Finn. Una voz, ahora, resonó bajo el dolmen. No era la de Thorfinn. Era antigua, múltiple, fría como el espacio entre las estrellas. El puente ha sido forjado, anclado a la carne y a la fe que nos desafía. La llave, ella es la llave, y la cadena, el recipiente se llena, pero el ancla se desplaza. Finn emitió un pequeño lamento, frotándose la frente. Parecía más despierto, pero más aterrorizado que antes. Miró a Elara, sus ojos ya no solo reflejando tristeza, sino un pavor primordial que ella reconoció. Era el miedo de la criatura atrapada. Y entonces, la runa en la muñeca de Elara ardió de nuevo, más fuerte. Y la conexión, el drenaje, no solo tiró de ella, sino que volcó algo en ella. Imágenes, fragmentos fríos y afilados. Una visión de un bosque nevado bajo una luna plateada, de formas sombrías moviéndose entre los árboles, de ojos antiguos y despiadados observando, y una certeza helada se clavó en su alma.
Thorfinn no era el único puño de los antiguos. Había otros, y el ritual que Elara había ayudado a desatar no terminaba con el Jarl. Apenas comenzaba. Su vínculo con el niño y la piedra no era solo el de una carcelera, era el de una señal, un faro que atraía a más cosas desde la oscuridad. La helada frontera de Dánelo acababa de abrir sus puertas a una invasión que no venía por mar, sino de las profundidades de la tierra y de su propia alma. Y ella, la cristiana, ahora marcada por runas paganas, sentía la llegada. Se avecinaba una tormenta que helaría el mundo entero. Elara no gritó de nuevo. Apenas se encolló no barro gelado, a mao apertando a runa ardiente el seu pulso. A corrente gélida que la ligaba a Finn y a piedra, agora pulsaba, una batida lenta y pesada que parecía robar el calor del mundo. Thorfinn estaba inmóvil contra el dolmen, amuleto escuro inerte, sus ojos vacíos, encarando a nada. Él no era más un espectro, era una reliquia fría, un portal desativado, mas ainda así una ponta da teia que aprendía. A voz ancestral se aquietó sobre la piedra, mas el pavor primordial permaneció, aniñado na alma de Elara como un parasita de hielo. No había para dónde fugir. El caos prometido si la ligación se quebrase era una amenaza más terrible de lo que su propia servidad. La prueba no era luchar contra el destino, era aceptarlo. Y así, a saga de Elara no terminó no fuego de batalla o na gloria del sacrificio. A aldeia prosperou de uma forma macabra. Sem mais ataques, sem a ira dos antigos desatada, a fronteira permaneceu estranhamente tranquila. Mas a sombra do dolmen se estendeu, e nenhum aldeão se aproximava. A runa na pedra, um aviso que eles não entendiam, mas sentiam. Elara envelheceu sob o peso de sua tarefa. Seu cabelo ficou branco como a neve que a viu resgatar o menino. Sua pele enrugada, não apenas pelo tempo, mas pelo constante drenagem de sua vitalidade para manter o receptáculo. A runa em seu pulso nunca desapareceu. Era uma marca pálida, dolorida em manhãs frias, lembrando-a a cada instante de sua escolha e sua servidão. Finn cresceu, um menino estranho e quieto. A runa em sua testa esmaeceu até ser quase invisível, mas o pavor em seus olhos nunca diminuiu. Ele era o cálice, o anfitrião do fragmento da alma do Jarl, e Elara era a guardiã relutante. Ela o criou, cuidou dele, derramando sua compaixão manchada naquele vaso impuro, não para salvá-lo, mas para manter a já. O ódio original se transformou em uma aceitação amarga, pois ela estava ligada para sempre ao filho do homem que a destruiu, em um ciclo infinito de cuidado forçado e contenção de horror. O legado de Elara não foi a santidade ou a glória, mas uma paz sombria, comprada com o preço de sua alma e sua vida. Ela, a tejedora que buscava a luz, tornou-se a sombra que prendia a escuridão. A helada fronteira de Dánelo nunca mais tremeu com a fúria dos antigos ou a ira do Jarl ressuscitado. A runa na pedra e a runa na carne de Elara eram o selo. A saga não terminou com um grito, mas com um suspiro cansado, um eco silencioso de um sacrifício que ninguém na aldeia jamais compreendeu. Elara, a guardiã, a ancla, a chave, respirava sob o dolmen, sua vida uma extensão da prisão que ela mesma forjou. E sob a terra gelada, os antigos dormiam, contidos, mas esperando, lembrando-se da mulher, que ousou amar seu inimigo, e do preço terrível que pagou.
Se esta saga tocou sua alma, então escute o chama.